La República Dominicana no tenía deuda. Se dice incluso que los Estados Unidos adeudaban 22 millones de dólares por concepto de azúcar a la República Dominicana. La dictadura, que fue oprobiosa, criminal, tuvo aspectos luminosos en cuanto a la creación de instituciones. Prácticamente una buena parte de las instituciones del Estado, el Estado se consolidó con la dictadura. Había toda una institucionalidad creada y en consolidación. Ayer Pelegrín les hablaba de que no teníamos moneda. Aquí circulaba el dólar, se creó la moneda, se creó el Banco Central. En términos de seguridad ciudadana, si no habían conflictos políticos con la dictadura, obviamente la memoria que tiene el pueblo es de que en tiempos de Trujillo usted se podía acostar en una cuneta con un fajo de billetes y no había problemas. Había un estatuto de justicia adecuado, siempre y cuando ese estatuto de justicia no sirviere a los intereses del régimen. Se puede decir que teníamos una justicia de buena calidad. Había un proyecto nacional también. Si nos podemos a mirar, había una orientación, un destino, una brújula que guiaba la acción del Estado en muchos aspectos, como la política de dominicanización de la frontera, por ejemplo. La misma actitud y apoyo que brindara el régimen a la universidad, a la escuela. Todavía hoy mucha gente recuerda al policía escolar, que era un policía cuya misión era ayudar el tráfico para que los estudiantes llegaran a la escuela y después tomar la lista de los estudiantes para ver quiénes habían faltado. Entonces su misión era ir a las casas a verificar por qué ese estudiante había faltado. Obvio, no me refiero a que era un régimen, una panacea. Estamos hablando de una etapa criminal, pero como todo en la vida tenía aspectos luminosos que obviamente están en la memoria de la gente. La idea es que pasamos con la muerte de Trujillo a la etapa de transición a la democracia y a la democracia. Entonces debemos nosotros hacer un balance y más adelante ustedes verán por qué hago mención de la dictadura. La República Dominicana es la economía de mayor crecimiento en América Latina y el Caribe. Tenemos un promedio desde 1951 al 2005 de 5.1 de crecimiento del Producto Bruto Interno, para tener el primer lugar entre todos los países de América Latina, incluyendo Argentina, Brasil, México, que son economías poderosas en términos regionales. Del 61 al 2005, ese crecimiento tiene un promedio de unos 4.1. De manera que la República Dominicana también mantuvo una tasa de crecimiento adecuada, suficiente, se supone, para la promoción de la dignidad humana. Pero también en posiciones señeras tenemos la situación de que estamos también en los primeros lugares. Somos el segundo país de América Latina que menos ha aprovechado el crecimiento de su Producto Bruto Interno durante los últimos 50 años.
es, al igual que la otra, es una cifra interesante, la otra no deja de ser una cifra que expresa un nivel de fracaso de nuestro país en cuanto al aprovechamiento de ese crecimiento económico. La conclusión de los organismos internacionales es que la problemática de nuestra pobreza no es necesariamente el factor financiero, sino la falta de compromiso de las élites políticas con el progreso colectivo. Ayer Pellegrín hablaba algo al respecto que puede más o menos, lo que me voy a remitir es a recordarlo para no abundar en ello. El principio de igualdad de oportunidades, que es una de las prendas de la democracia, una hermosa regla, se ve limitado porque el acceso depende del grupo a que se pertenezca. Eso tiene muchas variables. Usted puede ser parte de un grupo económicamente poderoso, como puede ser parte de una colectividad que tenga mayor acceso a la promoción económica y social, como por ejemplo, tal como se dan los resultados del último informe de desarrollo humano del PNUD, hay regiones, la región más empoderada del país es la región del Cibao, donde nosotros nos encontramos, donde hay un mayor nivel de acceso al índice de desarrollo humano que en otras regiones del país. Si lo vemos en función de ciudades, obviamente Santo Domingo, que concentra una buena parte de la inversión pública, pues tiene un nivel de acceso mayor. Hay una centralización del gasto que ha sido la regla de absolutamente todos los gobiernos de la etapa democrática. Hay lo que nosotros hemos denominado en otras ocasiones como una macrocefalia capitalina, con la dificultad de que el resto del país exhibe un desarrollo famélico, deficiente, de poca atención de la inversión del gasto público y de la inversión privada también. Obviamente esto genera un proceso de inmigración interna y eso a su vez genera un efecto de pobreza en las áreas más deprimidas que generan los famosos cordones de miseria, que en Brasil le llaman favelas, que se están engrosando día por día, porque allí donde no existen las oportunidades, se está produciendo un desplazamiento masivo, por no citar otra área, la frontera. Hay un desplazamiento masivo hacia los grandes centros urbanos en procura de la subsistencia. Todo esto también se puede apreciar la desigualdad, la centralización del gasto, por ejemplo, en el acceso a los bienes y servicios. Mientras en Santo Domingo un 2.4% de la población no tiene acceso al agua, en Higüey, que siempre la sacan a relucir como un modelo del sector turístico, en el sentido del desarrollo que ha traído al país, que son de las contradicciones que el modelo económico y político tiene encerradas, que hay todo un polo turístico de fama mundial en Punta Cana, y sin embargo, en Higüey, que es la provincia, tiene un 62% de la población no tiene acceso a servicios básicos como el agua. Yo no creo que sea necesario que nos podamos referir a la problemática eléctrica. Creo que sobreabunda, hay que avanzar. Y el asistencialismo institucional que se refleja a través de los subsidios. Para nosotros poder mantener este sistema eléctrico, el país tiene, dependiendo, oscila, pero un promedio
de unos 700 millones de dólares de subsidio al sistema eléctrico nacional, lo cual es un estímulo a un sistema deficiente, porque en la medida en que el Estado lo asiste, le resuelve la problemática financiera, el sistema eléctrico no genera sus propias respuestas a las necesidades que tiene. Entonces, eso también se expresa por esa vía. Por otra vía hay el asistencialismo populista en las áreas sociales, que puede estar drenando alrededor de 10.000 millones de dólares, ese es el programa para este año, por ejemplo, del presupuesto nacional, que se pierde en concepciones inadecuadas de lo que debe ser el gasto social. ¿Qué se hace con 700 millones de dólares al año, por ejemplo, que se pierden en el sistema eléctrico? El metro costó 700 millones de dólares. Significa que nuestro país, con un poquito más de esfuerzo, puede hacer una línea de metro por año. Pero hay una obra aquí impresionante, de mucho impacto, que es Higüey Aguacate. Higüey Aguacate se hizo con 500 millones de dólares. Sí, Higüey Aguacate es todo un circuito hidroeléctrico que tiene dos presas y una que ya había sido construida anteriormente, que tiene un aporte en generación de energía limpia y todo. Pues Higüey Aguacate costó 500 millones de dólares. Eso nos puede ir dando una idea de la problemática que tenemos en cuanto al asistencialismo, como le hemos denominado, institucional. La problemática de la marginalidad a que nos hemos venido refiriendo en los cordones de miseria, la droga y la violencia social. Toda la sociedad dominicana en este momento está conmocionada con un crimen que aconteció aquí mismo. La muchacha es de aquí, una joven de aquí de San Francisco, joven, 20 y pico de años. Es uno de los problemas que la sociedad está realmente lamentando y que están afectando. Y esa violencia social, que de hecho existe en todas partes del mundo, pero que en nuestro país se ha venido incrementando como fruto del narcotráfico, que en un momento tenía un estatuto de paso y ha pasado a ser un estatuto ya no solo de que pasa por aquí para llegar a los mercados de los Estados Unidos y la Unión Europea, siendo nosotros quizás de los corredores de la droga uno de los más atractivos. Somos la principal economía de Centroamérica y el Caribe, movemos 10.000 millones de dólares al año de intercambio comercial con los Estados Unidos, lo cual implica un trasiego enorme de contenedores, de barcos, de aviones, de carga, en el cual se monta el tráfico de la droga. Pero además, la República Dominicana recibe sobre 4 a 5 millones de turistas por año, procedentes de todas partes del mundo. Y eso implica también que hemos pasado a ser también un atractivo destino de tránsito de la droga en el corredor del Caribe a la Unión Europea. Ustedes están viendo a diario lo que está aconteciendo. Esto a su vez genera un fenómeno de pago en naturaleza que ha pasado a desarrollar un mercado local que está en la base misma de la problemática de la violencia social, que expresa niveles que la cultura dominicana no está acostumbrada a ver. Aquí siempre hubo violencia social, pero de un perfil, dicho, más humano, entre comillas.
pero estamos viendo una situación grave, muy grave, que no se justifica eso de matar a una niña por un celular, por una cartera. Son situaciones que en esta sociedad nunca antes se habían visto, fenómenos de confrontación con padres, con madres, con hermanos. Aquí mismo aconteció algo de un hermano que tuvo que cortarle las manos a su hermano para proteger a sus padres. O sea, el fenómeno de la violencia social y un Estado que en medio de esta realidad defiende a regañadientes un estatuto legal totalmente enajenado de la realidad nacional, que auspicia en cierta medida por la facilidad con que los delincuentes pueden salir de las cárceles, auspicia en cierta medida y estimula ese estatuto de violencia social. Y eso está encontrando defensa en las élites políticas nacionales. Salvo este partido, prácticamente aquí todos los partidos están defendiendo esa nueva maravilla que representa el Código Procesal Penal, con el cual hemos advertido desde hace tiempo que con el tiempo ya, lejos de ser una simple crítica, va a pasar a ser un problema de carácter político. Hay un descrédito generalizado del sistema de justicia y de los órganos represivos del Estado. Ustedes acaban de ver una encuesta que coloca a la justicia en el segundo lugar de descrédito entre las instituciones dominicanas, compitiendo con la Policía Nacional, y no vamos a citar los problemas que hemos estado viendo en los órganos de las Fuerzas Armadas, Marina, en virtud de acontecimientos criminales que de reciente data. Todo este cuadro, que podría abundar mucho más y que podría hacer citarles múltiples ejemplos, pero que el tiempo no nos permite, nos lleva a un dato que nos ofrece el PNUD, en el sentido de que el 57% de los dominicanos quiere marcharse del país. Siente que no hay una falta de solución a los problemas básicos, no tienen fe ni esperanzas de oportunidades en su propia tierra. Y eso es una situación muy desagradable, porque cuando usted siente una vocación de desarraigo, es porque las esperanzas están en vías de desaparecer, si no es que han desaparecido en el 57% de los dominicanos. Después de todo lo anteriormente esbozado, vale la pena entonces hacerse una pregunta. ¿Hasta qué punto son legítimas las políticas públicas que, si bien nos convierten en los campeones del crecimiento económico en la región, nos llevan a un cuadro desolador como el esbozado? ¿Hasta qué punto hay legitimidad en estas políticas? En realidad, un crecimiento económico ciertamente impresionante como el nuestro, acompañado del vergonzoso segundo lugar entre los países que menos lo han aprovechado, es un síntoma inequívoco de políticas públicas erróneas o, en último caso, de legitimidad dudosa. Los síntomas descritos, crecimiento económico y bajo índice de desarrollo humano, son la punta de un iceberg que esboza un estatuto de privilegios, de exclusión, crisis de valores de los agentes económicos y políticos, entre otros males. Aquello de que nobleza obliga está en crisis en este país, porque la conciencia del mensaje, del ejemplo,
en las élites que están llamadas a conducir la República Dominicana, al pueblo dominicano, como que ha perdido su norte. Y ya ninguna élite siente más que el compromiso de servirse a sí mismo, en principio, una buena parte. Es la percepción y lo que desgraciadamente vivimos comprobando día a día. En pocas palabras, la desigualdad social grave viene a ser el diagnóstico y las tensiones sociales que desestabilizan las instituciones democráticas son el resultado final de toda esta compleja ecuación de realidades que estamos esbozando. Les invito a ver, los que no han visto y los que la han visto, a releer la conferencia del doctor Castillo que titulara Tenencia, Marginalidad y Tensiones Sociales, donde la tesis de que la falta de soluciones, el desplazamiento, la movilización, la generación de cordones de miseria, y este enfoque lo hace el doctor Castillo en torno a la problemática de la reforma agraria en una magistral conferencia que si él no se anima, el partido tendrá que asumir la reedición de ella para que la gente sepa el impacto que puede tener políticas sociales sostenibles en el tiempo. Y él cita siempre el caso de un miembro del partido, de Chujén. Doctor, usted recuerda a Chujén en Capilla, que es parte de un asentamiento agrario que realizara el profesor Juan Bosch en el 63, y Chujén tuvo 5 hijos y pasó de ser un peón al padre de 5 profesionales promovidos social y económicamente. Y ese ejemplo, elevado al cubo, se puede ver hoy en día en múltiples casos de asentamientos agrarios que han resultado ser un freno interesante a la movilidad, a la movilización, al desplazamiento de recursos humanos rurales a los cordones de miseria, que hoy en día son agentes económicos importantes en sus respectivas comunidades. Los profesores Holgado Molina y Tamayo Torres, de la Universidad de Granada, en España, al estudiar este fenómeno al que me he estado refiriendo, del crecimiento económico con pobreza, expresan, cito, se da pues la correspondencia del ciclo virtuoso. Si no existen sinergias entre crecimiento económico, equidad, reparto y mejoras de la política social, por mucho crecimiento económico que se produzca, terminará por estancarse la línea ascendente de este. En medio de todo este cuadro, entonces tenemos un modelo político que asume el populismo clientelar como su modus operandi. Las élites políticas han comprendido o han aceptado o han asumido que el modelo político más fácil es el clientelar. Obviamente, esto no se produce la mayoría de los casos con recursos del político, sino con los recursos del Estado, en general, cuando tienen acceso a espacios de poder. Y por eso, yo creo que el búscame lo mío se ha convertido en, también ha bajado, eso ha permeado las capas sociales, y así eso va bajando desde arriba hacia abajo, y ya hoy en día yo les puedo decir a ustedes que en mi primera experiencia electoral en el 2002, como candidato a diputado, cuando gané, fui a un barrio de Santiago, en medio del proceso, uno siempre da una vuelta,
Y me recuerdo que me río, pero me río con pena de recordar que yo salí en medio de un abucheo, porque la gente que estaba aglomerada en montones, había un grupo de muchachos jóvenes que me decían, váyase que usted no compra, usted no paga, usted no da cuarto. Y me hicieron un búho estruendoso y yo salí de allí con pena, riéndome, pero muy apenado de la realidad de que habían alguna gente muy avergonzada por lo que estaba pasando, porque me estaban vendiendo los votos a 50, a 100 pesos. Y yo le decía, pero ¿para qué yo tengo que llegar? Si yo compro votos, ¿a qué voy? A la política. Entonces, ese búscame lo mío ha ido permeando la actitud de la población también. Entonces, ya hoy en día la gente anda procurando, si no el empleo, la dádiva, el chequecito, la ayuda, la beca, y la palabra más socorrida en la práctica política nacional, cuando una persona no ha recibido una satisfacción a su actividad política que le haya beneficiado en términos personales, a mí no me han resuelto. Y por eso ustedes ven candidatos. En Santiago hay uno que aspira a ser síndico del PRD, cuya foto de campaña es así, y dice, Radamés resuelve. Obviamente, es, yo diría que un paradigma de lo que es un político clientelista. Entonces, ¿a dónde va una sociedad con ese tipo de parámetros? Porque el que da es porque pretende ir a buscar. ¿Y de dónde lo va a sacar? ¿Y en contra de quién lo va a sacar? Son las preguntas que nosotros nos tenemos que ir haciendo para que ese tipo de prácticas no se hagan desde este partido. Tenemos en toda esta realidad que estamos viviendo, el fenómeno de Balaguer, desaparecido, que nos deja un partido en vías de extinción, que estaba llamado a ser el partido de valores, de respeto a las instituciones democráticas, y que comenzó con su cruzada del amor y con una serie de prácticas que fueron convirtiendo el Partido Reformista en un partido clientelar más. Juan Bosch, yo creo que es la parte más didáctica de este acontecimiento, de cómo ha ido degenerando la actividad política nacional. Abomina del partido que fundó en 1949 y se va y dice que allí no hay nada que buscar, que es una pila de delincuentes. Funda un partido y la República Dominicana ve la primera experiencia de un partido escuela. El del PLDista tenía que hacer círculos de estudio, tenía que conocer la historia dominicana, el fenómeno económico, y tenían un dominio de la realidad social dominicana que se aprendía en el partido, con los cuadernillos aquellos famosos y su periódico. Y de buena a primera, el PLD llega al poder. Y cuando llega al poder, llega como partido de cuadros con 12,000 miembros. Y desde el poder entiende la necesidad de transformarse, de masificarse, para poder buscar el espacio que tienen hoy en día. Son el primer partido. Pero ese proceso de masificación se hizo sin linderos de ninguna índola, sin ningún tipo de límites. Y hoy en día, los hijos tardíos de Juan Bosch, como le llama don Jotin Curi, resulta que están recurriendo a prácticas similares
de las prácticas que el fundador de ese partido abominó en muchos sentidos. Pero la sociedad dominicana en ese partido cifró muchas esperanzas. Y a la hora del gobierno, por lo menos en términos de percepción, que es lo que vale políticamente, se siente que esa esperanza nacional, que ese partido escuela, que ese partido diferente, ha pasado a ser realmente un fiasco. Una percepción que hay. Tenemos que admitirla, son nuestros aliados, pero es así. Y eso obviamente va generando un sentimiento de frustración en la población dominicana. Y este fenómeno está jugando un papel ya que apunta con poner en peligro el sistema de partidos. La repetición de los mismos vicios, las prácticas clientelistas, ha puesto, como digo, de manifiesto una crisis del sistema y de sus actores. La gente se está hartando, en pocas palabras. Y ustedes están viendo que desde la sociedad civil están saliendo movimientos, especialmente de jóvenes, cuyas expresiones y denominaciones van denotando la crisis de fe que existe en la sociedad dominicana, como el movimiento Estoy Harto, como el movimiento que se ha levantado para la defensa del Parque Nacional de los Haitises. Y por eso, Pascual, de una manera muy simpática, que tiene genialidad para muchas cosas, muy inteligente, brillante como siempre, Pascual dice: nosotros tenemos que hacer cierta sintonía con ese modo de pensar, con ese desafío de la sociedad. Y bromea cuando dice, bueno, los PLDistas hacen así, los reformistas hacen así, y nosotros tenemos que salir a decir así, ya está bueno. Da risa, pero en pocas palabras es un desafío al status quo de una práctica política que ya está llegando a niveles de agotamiento y que si no llega porque se cansa el pueblo, va a llegar por la simple razón de que la economía no resiste los costos que implica un modelo político clientelar. La Fuerza Nacional Progresista, para ir ya recogiendo en este contexto, está ahí, es parte del sistema, es un partido, tiene alianza con un partido mayoritario, pero la orientación que su líder le imprimió desde un principio, que nunca olvido y siempre cito al doctor Castillo, que me daba un consejo una vez que íbamos en uno de esos viajes que hemos hecho por el país en múltiples ocasiones, y me decía: mi hijo, cuando te sientas desorientado, cuando veas confusión, refiérete a los principios, que ellos te van a dar el cauce. Y eso ha ayudado al partido a que, a pesar de estar juntos, no hemos estado revueltos. Y por eso, teniendo una mínima representación en el Congreso, ha logrado diferenciarse y ha logrado que toda esta situación no le afecte en términos de imagen y que la gente vea en el partido una diferencia. Eso es un activo. Y lo pongo en el ejemplo del Congreso, pero no solamente desde allí. La labor del doctor Castillo yo creo que no merece, no se podría citar en el curso de esta mañana, imposible. La lucha contra la droga, la corrupción, una serie de temas que hemos asumido, además de las alianzas con sectores, porque el partido ha pasado a ser también el abogado de muchos sectores
que no tienen con quién hablar en los altos niveles de la política dominicana. Y eso también le ha dado una dimensión al partido porque le ha dado una plataforma programática amplia y muchos sectores que quieren buscar respuestas a sus intereses, a sus problemas, encuentran no solo los oídos, sino las propuestas necesarias y el hecho de que se le arrima el hombro y se comparten con ellos intereses e inquietudes. En medio de todo esto aparecen el contraste, gritos marginales que de vez en cuando se escucha en las entrañas del mismo pueblo que dicen hace falta un Trujillo. Y de ahí vengo a engasar la parte de la dictadura. ¿Realmente el pueblo dominicano quiere un Trujillo? No. Lo que se expresa no es más que una frustración. Porque los pueblos a veces pasan revista a las libertades y se preguntan para qué les sirven. Y eso es peligroso. Porque ese tipo de frustración, larvada socialmente, es la que genera las experiencias de totalitarismo más graves que ha vivido la humanidad. Hay ejemplos múltiples, comenzando por el de Hitler. La falta de esperanza, la crisis de fe en los actores y en el sistema son el pasto perfecto para lo desconocido, para la improvisación y con ello el riesgo de lo peor o lo mejor. Así como puede llegarnos una cosa muy buena, nos puede llegar una muy mala. El tiempo es propicio para la denuncia antisistémica con ribetes populistas. Y frente a esta realidad, ¿cuáles son los retos de la Fuerza Nacional Progresista? ¿Qué debemos hacer? No basta con que tengamos credibilidad, que nuestro mensaje tenga impacto mediático, que tenga 2 buenos diputados, debiéramos ser 100, que tengamos un gran líder. No basta con un partido con un liderazgo macrocefálico y un cuerpo famélico. No basta con eso, no nos podemos conformar con decir que nosotros tenemos un líder, que si se sienta en la respuesta y vi el doctor Castillo puso a fulano en su puesto y eso no basta. Si este partido no cumple con el diseño con que fue concebido de ser fuerza de testimonio, que lo ha sobreprobado, pero de ser fuerza de relevo, está faltando a su misión histórica. Y el partido es el instrumento básico del cambio en este momento, de un cambio que evite un salto al vacío, como decía el doctor Balaguer, a lo desconocido, a lo ignoto, porque ese salto al vacío puede ser una buena sorpresa, pero puede ser una desgracia nacional. Y este grupo de hombres y mujeres que formamos el partido y otros, muchos más que no están aquí, no podemos cruzarnos de brazos y decir que qué bien, lo de nosotros son 2 diputados, pero mira, qué bien se han portado, mira qué buenos son los muchachos. No, los muchachos necesitan más votos para poder vencer, por ejemplo, en el establecimiento de un estatuto de nacionalidad. Y en el fondo no son los muchachos que necesitan los votos, es el país, que está prorrogando y reenviando las decisiones fundamentales, decisiones que al dejar de tomarse oportunamente pueden llegar incluso a perturbar la paz misma, en este caso de la isla. El partido, repito, es el instrumento básico del cambio y debemos concentrarnos en su fortalecimiento
como una institución llamada a jugar un rol fundamental como factor de cambio a las prácticas del modelo político que deben ser necesariamente superadas. Los valores y los principios son la guía básica de la acción, los linderos dentro de los cuales, en medio de este mar de desorientación y de crisis de fe, debe manejarse el liderazgo del partido. En conclusión, hermanas y hermanos, porque me he ido más de la cuenta, llegó el momento de construir el relevo, transformar la práctica política, rescatar, como les decía ayer, la fe en el terruño, como dice nuestro himno, y proponernos cumplir con el deber de construir el futuro para sembrar la historia. Muchas gracias. General. ¿Cómo podríamos nosotros hacer para ganar adeptos si ustedes tienen de lista y ¿cómo podríamos ganar adeptos? Esa es una pregunta muy interesante, porque es una buena pregunta. Yo creo que la interpretación de la realidad social es una de las cosas que el político debe hacer. Usted tiene que medir el signo de los tiempos. Si usted está viendo la sociedad nacional no es la sociedad política. La sociedad política es una parte de la sociedad nacional. Y cuando usted se tira en un barrio, el que es miembro de un comité de base, de un frente de masa, el que le hace el trabajo, el que le resuelve en la comunidad, el operador político, generalmente no es la sociedad. A veces, en su propio sector, es lo que tiene una capacidad de movilización. Y en un país donde usted tiene a veces 40, 50, 60% de atención y usted tiene un amarrador de votos, pues puede ser que... ¿Cuántos votos promedio, general, cree usted que saca un diputado por mesa? Oscila entre 10, 15, 20 votos y se hace una inversión enorme para colocar en la mente de la gente eso. ¿Y cómo se consiguen esos votos? Con amarradores, con operadores políticos, que cuando van a usted, como fue uno a mi oficina, que no trabaja ni hace nada, y dice, es que yo soy político a tiempo completo, ustedes tienen que mantenerme. Porque ustedes están donde están por mí, porque yo me fajo. Pero mentira. Entonces hay políticos tan inocentes que piensan que esa es la sociedad. Y la sociedad está dando signos de hacia dónde quiere ir. Y vuelvo y cito el caso del movimiento de jóvenes de Estoy Harto. Estoy harto. Y la sociedad está harta. Y está cansada. Ahora, la sociedad es de un clic que prenden. Usted que sirvió en las Fuerzas Armadas sabe cómo de un momento a otro se murió, matan a Trujillo, y cómo de un momento a otro se armó una guerra civil aquí y surgió del mismo seno de las Fuerzas Armadas, y de un momento a otro ocurren acontecimientos como muchos que hemos visto en Venezuela, que transforman totalmente el escenario político de una nación. Entonces, ¿cómo ganar adeptos? Saliendo a procurar la gente que no ha usufructuado la política, concientizarla, de integrarla y obviamente administrar los acontecimientos que se van produciendo en la concientización de la gente.
obviamente. Por eso es que estamos hablando de un proyecto nacional. ¿O por qué ustedes piensan, por ejemplo, cuál ha sido el éxito de la bancada de la fuerza? El impacto que tiene, porque generalmente detrás de cada propuesta que nosotros tenemos, quizá tenemos un partido famélico, ¿verdad? Pequeño, pero detrás tenemos grupos sociales con los que nosotros hemos hecho alianzas para procurar la salvaguarda de los intereses de ellos y del país. Entonces, obviamente, cuando en el Congreso se nos quiere acorralar porque somos dos, resulta incómodo porque hay todo un respaldo social detrás. Entonces, ese modelo, en medio de la situación económica que vive el mundo, no se sostiene. Es imposible sostenerlo, porque aquí no se va a poder seguir invirtiendo 700 millones de dólares en el subsidio de la luz. No se va a poder seguir invirtiendo muy fácilmente en lo que resta de año 10.000 millones de dólares en el subsidio de la deuda externa. Señores, llegó un momento en que el servicio de la deuda implicó el compromiso del 45% de los ingresos del gobierno. Y que este gobierno logró reducir a un 28% con una renegociación que hizo a un 28%. Y esa renegociación que hizo el gobierno, pues le ha dado un respiro, porque es como la administración del Estado es como la administración de una casa. Cuando usted tiene 100 pesos de entrada y 45 se le van a pagarle a los usureros, ¿con qué usted paga la salud? ¿Con qué usted paga todo lo que tiene que pagar? La educación, la alimentación. Pero ya, desgraciadamente, nuestros aliados también están volviendo. Ya hay unos expedientes de préstamos con sede en la Paseo de la Castellana. O sea, los famosos préstamos de una institución que no tenía ni domicilio, que cuando se fue a investigar en Madrid había una oficinita de mala muerte desde donde se estaban prestando a este país miles de millones de dólares. Háganla así, es mejor, sí. Vamos a ir a un límite porque ya estamos sobre el tiempo. Sí, dígame. Es bueno que digan su nombre y de dónde vienen, que tenemos que hacer esa dinámica en algún momento porque... Sí, Máximo. Darío pudo secretario de prensa de la Fuerza Nacional de Liberación. Yo recuerdo, estando Pellegrini y yo haciendo recorrido en la campaña anterior al diputado, íbamos por San Carlos. Y un señor que está estacionado, tomando trago, una camisa, una cadena bien gruesa, muchos anillos, ahí. Pellegrini iba a llamar. Un momentito, Pellegrini, dame tu pote. Es así como siempre. No tengo nada. Préstame algo, Darío. Esta vez no me dijo prestarme algo, sino me dice al tipo, ¿qué tú quieres? Que yo te dé para un bote
ahora y que vaya al Congreso y te facture cientos de cajas de botes, o que yo te haga una ley para que te bajen los impuestos para que tú compres los botes que tú quieras. Me convencí. me la robaste ahí. Entonces, esa enseñanza la he llevado a la televisión, la he escrito en los periódicos y la he transferido en la medida de las posibilidades que he podido. Sin embargo, me preguntan, entonces, ¿qué hacemos cuando la gente me pide algo? ¿Qué hacemos cuando la gente me pide luz? Yo sé que hay muchos de los hermanos progresistas que dicen, eso es ahora. Pero eso es que le digo a una persona así, pero tenemos que reproducir el discurso, articularlo con los estímulos suficientes como que las personas tengan la posibilidad de asimilarlo de manera permanente. De manera permanente. Entonces, si no hay un estímulo suficiente, no solo a través de la televisión, sino en los grupos sociales, que donde se forman los liderazgos, en el barrio, en la iglesia, en la participación de la iglesia católica, en la evangélica, la reproducción del discurso. Entonces, es ahí donde se desarrollan los liderazgos políticos que nosotros estamos buscando ahora, para próximamente poder lograr, conseguir el objetivo, como es el poder, y hacer las transformaciones suficientes y necesarias que nosotros necesitamos en el país. Ahora bien, el clientelismo político, no ha habido forma que nadie me responda ni en la Universidad de Ciencia Política, en ninguna parte. En nuestro país, ¿cuándo inicia? Y si es sistémico o un fenómeno de ahora. Sí, bien, es una pequeña aportación por respecto a lo que preguntaba Leo. Y es que nosotros, como partido, tenemos, como bien dice Peregrín y Darío, rescatar el discurso. Y también hay que delimitar varias cosas. Una cosa es el clientelismo populismo y otra cosa es trabajar en política social. Por ejemplo, nuestros regidores en la Fuerza Nacional Progresista han hecho iniciativas de resoluciones para solucionar problemas sociales. Tenemos el caso de la regidora Alba Cuba, que en Boca Chica tiene todo un plan estratégico para lo que es saneamiento del municipio, que lo presentó recientemente. El regidor Antonio Santos ha hecho múltiples resoluciones, voy a destacar aquellas para el tratamiento a los animales, ¿no? El respeto a los animales. Y por ejemplo, Ricardo López, con relación a lo que es la planificación de lo que son las publicidades del municipio, porque hay algo que es la contaminación visual, ¿no? Y organizar eso, todo eso. Y eso la gente lo ve, y eso la gente lo valora. El hecho de que ese legislador municipal esté al lado de la gente con sus problemas, no es populismo, eso es darle respuesta a los problemas de la gente. Es decir, estar al lado de ellos, pero llevar esas iniciativas para soluciones colectivas, no soluciones individuales, eso no es clientelismo ni populismo, eso es trabajo social. Eso está claro. Se puede liderar. Félix, Ricardo, la doctora también. Félix. Al final, usted decía, hizo algunas reflexiones de qué hacer, porque después de haber avanzado tanto, de tener tanto logro, estaría la conclusión de los objetivos de la. ¿Qué hacer para crecer? ¿Qué hacer para aumentar? ¿Qué hacer para llegar al poder? En mi función como secretario de la organización del Municipal de Santiago, estaba mi comentario orientado al qué hacer y a la vez una respuesta en general, es decir, cómo llegar a la población sin la necesidad de apelar al clientelismo o a las otras costumbres de los demás partidos. Creo que basta con asignarse tareas uno mismo como dirigente del partido. Tarea de visita, tarea de diálogo, tarea de contacto con ese 60% que dice el diputado, que no participa de la política. Ahora, si vamos a donde esa gente y vamos predicando una cosa y dando ejemplo de otra, no nos van a aceptar. Si vamos con la prédica y el ejemplo a la vez iguales, entonces podemos crecer, encontramos los frutos sin necesidad de comprometernos con esa práctica. Era mi orientación. Muchas gracias.
Carlos. Es una pregunta. A mí me dicen el encargado de servir un poquito de... No, usted apéguese de ese. Ese es el director del plan social de la presidencia. ¿Cuál sería la implementación de la política social en la Fuerza Nacional Progresista de este Estado? Sin que la oposición la vea como clientelismo popular. Es una pregunta. La doctora. ¿Encontraste la cartera, Magnolia? Qué bien. Bravo. Esta es la fuerza. Si fuera en el PRD, yo no te digo, pero. Por aquí aparece lo que se pierde. Cada vez que me gusta porque hay situaciones que llevas muy al punto. Yo vuelvo a la reestructuración y nosotros partido como una agenda de proyecto nacional, que aparentemente ya hay una información muy fuerte, porque cada vez que venimos a reuniones es lo mismo que estamos hablando. Queremos participación, queremos estar más en la agenda pública, queremos, yo no sé si usted, yo no sé hasta qué punto nosotros ya nos estamos dando cuenta que sin entrevista no podemos ser, porque no podemos atender a las necesidades que pide el pueblo ahora mismo, y como partido no estamos dotados de posibilidades ahora para complacerla. Eso tal vez nos mueva a decir, bueno, política social, a todo, pero realmente yo creo que llega el momento en que, como tú hablabas de que el partido es abogado de muchas personas actualmente, yo creo que el partido debe convertirse en causa de nosotros mismos, en abogados de nosotros mismos, en defender nuestra agenda, para nosotros poder desarrollar este proyecto nacional, porque de ninguna manera lo vamos a lograr. Y tú hablas y tratas como de convencernos a nosotros de que ya tenemos la fuerza, de que ya nosotros podemos, y cada vez que te veo hablando, yo siento la motivación y me siento motivada cada vez. Y siento que todos los que estamos aquí estamos motivados y pertenecemos a un partido que creemos que puede tener un proyecto nacional y que puede desarrollar. Pero yo quiero saber a quién hay que convencer, si es a nosotros, básicamente. ¿A quién es que hay que convencer del partido de que ya no, de que dejemos de decir de que somos un liderazgo, de que dejemos de ser un liderazgo más procesaico, con un cuerpo famélico? Realmente, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Quién es? ¿Cómo es? Porque ya parece que Eva está convencida y la fundación que nos está ayudando, nos está aportando, está viendo nosotros la raíz de un proyecto que puede ser nación, de un proyecto de gente seria, encabezado por gente seria. Pero ahora parece que hay que convencer al pueblo eso como lo logramos, cómo llegamos aquí reunidos, y entonces saliendo para ver a Ricardo de nuevo, para ver a Pelegrín de nuevo, para ver a los presidentes. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No sé si Perfecta. Miren, yo quisiera escuchar todas las preguntas, pero yo ayer estaba empujando a Pelegrín y me quiero empujar a mí mismo. Me tengo que ir de aquí ya. Ya está bueno. Hay muchas inquietudes, pero también les quiero avanzar. Les quiero avanzar que viene Javier Loaiza, nos va a hablar de eso. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo se puede repensar un partido? ¿Cómo se relanza? Y yo no quisiera entrar en el tema de un maestro. Yo creo que tus inquietudes esta tarde van a recibir muchas respuestas de qué tenemos que hacer. Estoy plenamente de acuerdo contigo en el sentido, Magnolia, de que tenemos que comenzar a ser nuestros abogados. Ahora, cuando tú me dices que nosotros venimos y le decimos a ustedes que ustedes están convencidos, no, nosotros estamos remachando,
Porque esto es un ejército, señores. Conciban el partido como un ejército o como la iglesia. No se pierdan en eso. Nosotros tenemos que contar con ustedes, porque si el problema del partido es que generales no le han faltado, tenemos uno, el generalísimo, de todos los generalísimos políticos de este país. Pero la respuesta a veces no la hemos dado nosotros mismos. Ayer una hermana me decía, pero que me siento abandonada, y no, ella no, muchos me dicen a cada momento, y yo le digo, no, es cierto, quizás el partido debe tener un nivel mayor de seguimiento, pero la autogestión, señores, ustedes vienen a nutrirse aquí. Ayer les dije que venían a buscar bagaje conceptual para la discusión política, desde el colmado, la escuela, la universidad, hasta los medios de comunicación. Y eso es lo que estamos tratando de darle aquí, a herramientas para la participación, la discusión y el desarrollo político de ustedes. Pero a mí me gustaría ver que a mí me estén llamando a cada momento para juramentar comité de áreas. Pero esa labor, desgraciadamente, yo soy el secretario del partido y a nivel nacional yo no la puedo hacer. Nosotros tenemos que contar con ustedes y la razón por la que estamos en esta escuela es por eso. Piensen que ustedes son agentes del desarrollo de este partido y las bases de este partido se van a construir básicamente con ustedes. Hay algunas reflexiones que no las voy a contestar, como que Darío hizo una reflexión, lo mismo que Miguel Román, que no, por razones de tiempo, que ellos hicieron aportes. Pero básicamente, ¿cómo nosotros vamos a cometer políticas sociales? ¿Qué se hace cuando la gente pide? Que son de las inquietudes. Miren, el mejor ejemplo es el del político los lunes. Yo recuerdo a Rosita Fadul, que yo era abogado y a veces iba a la policía echando días, como dice el doctor, con mi corbatica negra porque tenía un preso. Y me topaba con la gobernadora de Santiago, Rosita, un personaje pintoresco, y ella me dice a mí, Vinchito. Entonces me abría los brazos porque me quiere, me dice, Vinchito, ¿cómo tú estás, mijo? Digo, bien, y usted, gobernadora, dice, aquí, jodido, soltando preso, todos delincuentes que meten preso. El lunes estoy yo aquí soltando preso con estos generales. Señores, Pelegrín llegó a ser diputado y también lo llamaban para soltar preso. ¿Y qué hizo Pelegrín? El derecho a la llamada. Y eso prácticamente le quitó ese peso de encima porque la gente llamaba y las cosas se resolvían con mayor facilidad. Es que la gente anda detrás de los políticos, atrás de buscar una cama en un hospital, porque no aparece. Háblate con el director para ver si me consigue una cama, que hay que operarme a mi mamá. No aparece una cama. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a hacer muchas camas para que nadie tenga que andar atrás de un político, ni para la libertad, ni para la salud, ni para la educación, ni para la vivienda. Entonces, todos esos recursos que se dispersan hoy en día, vamos a concentrarlo en esas soluciones. Eso es lo que nosotros tenemos que concebir. Vamos a llegar, es más, el día que lleguemos al gobierno, prepárense, porque si el presidente se lleva de mí, le voy a decir, vamos a hacer cosas para gobernar una sola vez. Obviamente, cuando las hagamos, porque el problema es que llegamos y lo que queremos estar bien con todo el mundo y favorecer, resolverle a fulano, a sutano, entonces las decisiones las vamos prorrogando. Le tenemos miedo
que venga una sobrina de Kennedy, o que Hillary venga a almuerce con el jet set de este país y diga cuál debe ser la política de nacionalidad, y que la autoridad se esconda y no resuelva lo que tiene que decidir. Entonces, aquí hace falta un gobierno que llegue, como yo les invito a ustedes que vamos a llegar, por 4 años, dispuestos a perder, a romper con todos los esquemas. Y les aseguro que vamos a ser reelectos más que ninguno. Gracias. Vamos a hacer una pausa ahora, Coffee break. un coffee break, pero ahí está la clave. Yo quiero que tengamos presente esto. De lo que se trata es de demostrar que el esquema clientelista populista tiene un modelo de reparto, la política de reparto, que reparte muy mal, cada vez más, en una forma ruinosa. De lo que se trata es de construir un modelo de reparto dentro de una política responsable y verdaderamente democrática que busca garantizar que los ciudadanos sean sujetos de derecho. La relación que nosotros tenemos que cambiar es la relación del favor, de la gracia discrecional por la relación del derecho. Que la gente de este país lo que quiere es que le garanticen su derecho. Ese es. 15 minutos. 15 minutos.